Bueno, nuestra siguiente presentación la va a dar el ingeniero Ariel González de la firma asociada Mapei, Argentina, sobre la presentación Hormigones Porosos. El ingeniero Ariel González actualmente se desempeña como representante técnico y comercial en aditivos por hormigones de la empresa Mapei Argentina. Ha trabajado como ingeniero de laboratorio de obra, ayudante en cátedras de la Universidad de La Plata, donde ha cursado sus estudios de ingeniería civil. Ariel, buen día. ¿Me Buen escuchás? día. Sí, lo escucho. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí. Excelente, sí. Buenísimo. No sé si se ve. Se ve, sí. Disculpame, Ariel, lo que no se Sí. te ve es a vos, estás a contraluz y se ve tu contorno, pero no se te ve la cara. No sé si tenés posibilidades de tener alguna lámpara o ponerte un poco mejor a la luz, porque si bien es cierto que no es un desfile de modelos, pero es mejor verte las expresiones cuando vas contando todo. Así que ¿Ahí disculpa la mejor? intervención. Adelante. Bueno. Yo soy el ingeniero Ariel González, de la Universidad de La Plata. Hace 3 años que estoy en Mapei y soy el representante en la Patagonia y Cuyo. Hoy vamos a ver una pequeña charla sobre hormigones porosos, o pavimento permeable también se le puede llamar. Vamos a hacer una primera introducción sobre cómo se analiza el tema del manejo del agua, en donde el concepto está en cómo transportar el agua, cómo sacar el agua de lluvia lo más rápido posible. Entonces, para pasar de un sistema natural, se podría llamar, en el cual tenemos un 50% de permeabilidad en el terreno y un 10% de escurrimiento superficial, a una ciudad muy edificada, en el cual solo tendríamos un 15% de permeabilidad y un 55% de escurrimiento. Este concepto de cómo transportar el agua, cómo se hace, mediante alcantarillas o redes de drenaje, simplemente. Ese es el sistema convencional. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que impermeabilizamos más las ciudades, tenemos los siguientes problemas. Tenemos mayor escorrentía urbana, generamos mayor contaminación física y química de los efluentes, tenemos una mayor velocidad de flujo de agua en un menor tiempo de concentración de este agua. Esto nos genera un aumento del efecto isla de calor en el centro de la ciudad. Y también una disminución o pérdida de los acuíferos en las ciudades. Bueno, todo esto actuando junto puede generar inundaciones urbanas o desastres naturales. Y ni hablar si empezamos a tener en cuenta el potencial o el posible estado de las cunetas o alcantarillas. Bueno, por todos estos temas es que aparece el concepto de diseño urbano sensible al agua. ¿Qué es lo que busca este concepto? Incorporar ciudades verdes, se podría llamar rápidamente, que es buscar ciudades u obras que sean más armónicas con el agua. Bajo este concepto entra el concepto de terraza verde, en el cual, por ejemplo, en este caso, no solo la terraza verde va a ayudar a que el edificio se venda mejor, o va a ayudar a la aislación térmica, a la aislación acústica, a la recreación de la gente que pueda llegar a utilizar esa terraza, sino también va a disminuir muchísimo la escorrentía superficial. O sea, la velocidad de flujo del agua, si esta terraza fuera impermeable, es muchísimo mayor que si fuera una terraza verde. Bueno, bajo este mismo concepto es que hace unos 20, 30 años aparece el hormigón poroso. ¿Qué es lo que busca el hormigón poroso? En vez de transportar el agua por la superficie del pavimento, por la superficie del hormigón, es transportarlo a través del hormigón. Entonces, de esta manera lo que logramos es que solo pase el agua, o sea, no pasan las hojas, no pasan los residuos, no, se genera como una especie de filtro. Bueno, entonces, ¿qué es el hormigón poroso? El hormigón poroso es un hormigón con una alta permeabilidad,
en el cual se reemplaza la mayor cantidad de agregado fino posible por vacíos interconectados. Estos vacíos funcionan como capilares macroscópicos, los cuales drenan la superficie, la escorrentía superficial. ¿Y dónde podemos aplicar este hormigón en poroso? Lo podemos aplicar en playas de estacionamiento, en bicisendas o veredas, en pavimento liviano, pavimento para tránsito liviano, polideportivos. Bueno, tiene bastantes usos, estos por ahí son los más populares, por así llamarlos. ¿Y qué ventajas tenemos cuando utilizamos hormigón poroso? Tenemos un buen manejo de agua de lluvia como principal característica. Podemos generar grandes reservorios de agua, además de permitir la permeabilidad, generamos grandes reservorios, ya lo vamos a ver. Como les vengo comentando, filtra el agua de lluvia. Y además genera muchos beneficios en el ecosistema verde. ¿Por qué? Porque permite que las raíces en los centros urbanos reciban más agua y más aire. Entonces, bueno, genera un muy buen desarrollo de las raíces. Todo esto nos beneficia en el efecto de isla de calor. También disminuye el ruido por rodamiento, esto se produce por los vacíos que tiene. Mejora la luminosidad con respecto al pavimento flexible, pavimentos de asfalto. Y en zonas frías reduce la formación de hielo superficial. Reduce la formación de hielo superficial simplemente porque te drena el agua y tenés menos probabilidades de que te quede agua en la superficie. En zonas frías hay que tener la precaución de desarrollar bien la capa drenante de abajo del pavimento, ya lo vamos a ver un poquito, porque si el pavimento se nos satura con agua y se congela, ahí podemos tener problemas importantes. Pero bueno, no viene al tema, no lo vamos a profundizar mucho en esta charla. Entonces, para tratar de aplicarle un ejemplo puntual, el diseño urbano sensible al agua, vamos a analizar este estacionamiento, en el cual tendríamos un pavimento rígido, que el agua de lluvia viajaría por escorrentía superficial, hacia las alcantarillas, redes de drenaje, distintas tuberías, dependiendo la superficie de ese estacionamiento, la frecuencia de lluvia, caudales, etc. La intención sería reemplazar el sistema anterior por un sistema permeable. En este caso estoy mostrando un pavimento permeable con un sistema abierto. Ya vamos a ver un poquito las diferencias entre el sistema abierto y sistema cerrado, en el cual tendríamos la capa de pavimento permeable, un reservorio granular de agua, el cual conserva el agua y la va largando paulatinamente hacia el terreno natural. Entonces tendríamos el agua filtrada y una disminución en la velocidad de flujo y tendríamos un control del caudal de lluvia. Este sistema se podría reemplazar por un sistema cerrado. ¿Qué sería el sistema cerrado? Tendríamos el pavimento permeable, el reservorio granular, y aquí simplemente una capa impermeable y descarga por drenaje, alcantarilla, con el sistema convencional. Entonces, en este caso, tendríamos, incorporaríamos a la red convencional de agua, pero ya un agua tratada, filtrada y controlada. A esto también, se podría armar sistema mixto, por ejemplo, acá incorporar una tubería que vaya hacia adentro del edificio y ese agua se podría usar para regar las plantas o para cualquier tipo de servicio. También se puede armar un sistema mixto entre sistema abierto y sistema cerrado, ya vamos a ver un poquito. Y también se puede armar un sistema mixto entre sistema impermeable y sistema permeable. Por ejemplo, este caso, en el cual tenemos en la capa, tenemos un pavimento en el cual los vehículos en donde van a circular el tránsito, tendríamos un pavimento impermeable, y en el sector del estacionamiento podemos colocar un pavimento permeable y una red de alcantarilla, red de drenaje, mediante el sistema convencional, por ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia tendríamos si no hubiésemos hecho todo el sistema impermeable? Que en este caso el agua ya iría filtrada, iría con un caudal controlado, tendríamos mejor calidad de agua y un mejor control de inundaciones y potenciales desastres naturales.
Bueno, todos estos beneficios que tenemos algunas limitaciones también en este tipo de hormigón. El tránsito pesado es una limitación porque no se llega por ahora, no se obtienen grandes resistencias en este tipo de hormigones. El tamaño de los agregados es un tema a analizar, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero el concepto es totalmente distinto al tipo de agregado que nosotros necesitamos en el hormigón convencional. Y la técnica constructiva. La técnica constructiva también es totalmente distinta a la del hormigón convencional. Bueno, ya que estamos comparando un poquito hormigón convencional y hormigón poroso, vamos a comparar la composición de materiales de dichos hormigones. Con respecto a la cantidad de cemento, podríamos decir que estamos hablando de la misma cantidad de cemento, podría ser entre 250 kilos y 400 kilos de cemento. Y ahora les voy a dar un ejemplo para, en el caso que alguien quiera desarrollar, por dónde comenzar las pruebas. El contenido de agua es muchísimo menor en el hormigón poroso que en el hormigón convencional. ¿Por qué? Porque trabajamos con aguas cemento muy bajas, estamos hablando de entre 0,25 y 0,4 más o menos, y se trabaja con hormigones muy secos, con asentamientos 0 o 1, o sea, se utiliza muy poca cantidad de agua. Tenemos una gran cantidad de aire, comparado al hormigón convencional. Con respecto a la cantidad de aire, estamos más o menos en la misma cantidad que venía hablando Sebastián, pero es otra la composición del aire. O sea, en la charla que dio Sebastián recién estamos hablando de microburbujas, acá estamos hablando de macroburbujas, macroporos. Con respecto al contenido de arena, muy bajo contenido de arena, o también este gráfico debería ser así, arrancar desde cero, porque podemos realizar hormigones porosos con 0% de agregado fino. Esto, ya vamos a ver un poquito más en detalle este tema, pero hay que buscar un balance, porque si nosotros le sacamos todo el agregado fino tenemos mucha mayor permeabilidad, pero tenemos menos terminación, menos trabajabilidad, tenemos otros inconvenientes. Bueno, y contenido agregado grueso, muchísimo mayor cantidad que con respecto al hormigón convencional. Como una dosificación de hormigón poroso, si alguna planta lo quiere llegar a desarrollar, podrían llegar a comenzar los pastones de prueba con esta relación de materiales. Dependiendo la resistencia que se quiera, la trabajabilidad, la permeabilidad y todos los parámetros, es que a partir de esto habría que ajustar, ¿no? Hay métodos, pero el método práctico, digamos, mediante pastones de prueba se obtienen buenos resultados y este puede ser una primera aproximación, un primer pastón para comenzar a desarrollar, dependiendo de los materiales locales, etc. Con respecto al agregado grueso y a los agregados finos, de estos 1.400 kilos, lo ideal sería que se trabaje con agregado fino, agregado grueso de 612, estamos hablando, se puede trabajar con 620, 1030 también, pero ya les voy a comentar un poquito por qué recomendamos agregado 612. Y bueno, agregado fino en porcentaje bajo. ¿Qué tan bajo? Es a definir dependiendo de la planta de hormigón y los tipos de materiales disponibles. Con respecto a los aditivos que vamos a utilizar para diseñar este tipo de hormigones, utilizaremos un mejorador de adherencia, en este caso sería el Mapecrete Rainelle, que es este blanco, un controlador de hidratación. Este tipo de hormigón necesita, cuando veamos método constructivo, se lo voy a comentar un poquito más, pero se trabaja en poco tiempo, o sea, desde que comenzamos la colocación del hormigón hasta que terminamos con la compactación, no debería pasar más de 1 hora y ya estar el hormigón curándose. Entonces, un controlador de hidratación nos permite tener ese tiempo de trabajabilidad un poco más controlado, bueno, etc. Y bueno, un superfluidificante o un plastificante para optimizar la mezcla tanto técnica y económicamente. Bueno, con respecto a los agregados, como lo vengo comentando, la cantidad de arena a utilizar va a ir entre un 0 y un 15% del total de agregado. Se podría estirar a un 20%, pero ya la permeabilidad disminuye muchísimo.
Con respecto al agregado grueso, lo ideal es que tenga un tamaño de agregado uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque esto influye en la red de vacíos. O sea, nosotros en un hormigón convencional necesitamos una curva granulométrica lo más continua posible. En un hormigón poroso, lo ideal sería que la curva granulométrica tenga un salto. Bueno, esto nos va a afectar este salto nos va a afectar positivamente a la permeabilidad, pero perjudicialmente a la terminación superficial. Lo mismo que con el porcentaje de agregado fino que estemos incorporando. Menos agregado fino, mejor permeabilidad, pero peor terminación superficial. Y bueno, y este tema del polvo es muy importante porque hay que tratar siempre de trabajar con agregados lavados, porque los poros en el hormigón, el polvo en el hormigón poroso te puede llegar a tapar la red de vacíos y disminuir muchísimo la permeabilidad. Con respecto a las propiedades hidráulicas, este hormigón va a tener entre un 15 y un 30% del volumen total de hormigón, va a estar compuesto por vacíos. Entonces, cuando diseñemos el metro cúbico de hormigón, no tenemos que poner 1000 litros de material, sino alrededor de los 800 litros de materiales. El diámetro de los vacíos va a estar compuesto entre 1 milímetro y 8 milímetros, por eso les comentaba que eran macro vacíos. Pero no es tan importante el diámetro de los vacíos, sino la interconexión entre los vacíos. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros utilizamos piedra 620, vamos a tener vacíos de mayor tamaño, pero si colocamos piedra 612, vamos a tener vacíos de menor tamaño, pero la interconexión es muy buena. La interconexión puede ser muy buena, entonces la permeabilidad es muy buena. Y la piedra chica nos permite tener mejor trabajabilidad, más fácil de colocarlo, compactarlo, terminarlo, etc. Bueno, vamos a realizar una pequeña comparativa, una rápida comparativa entre un pavimento rígido convencional de pavimento de hormigón y un pavimento de hormigón poroso. En el pavimento rígido de hormigón, el agua de lluvia va a viajar por escorrentía superficial hacia la red de drenaje y va a descargar directamente a ríos o tuberías de alcantarillado con un caudal alto, digamos. En cambio, en un hormigón poroso vamos a tener mucho menor caudal de flujo de agua, con un flujo de salida controlado y retrasado. Podemos o no tener permeabilidad al suelo natural, instalaciones de almacenamiento o no. Todo eso se puede definir, ahora vamos a ver un poquito más todo eso. Bueno, y tenemos un muy buen control de inundaciones con este tipo de pavimento. Con respecto a los sistemas de construcción que tenemos de hormigón poroso, se podrían diferenciar en dos. El sistema abierto, en el cual retrasamos el flujo por almacenamiento y parte la infiltramos al suelo, teniendo una disminución del caudal máximo. En cambio, en el sistema cerrado, la diferencia es que no infiltramos al suelo. O sea, luego del sistema impermeabilizamos y descargamos mediante el sistema convencional. Esto logramos también disminución del caudal máximo, pero menor disminución o sea, con el sistema abierto tenemos mayores disminuciones del caudal máximo que con el sistema cerrado. Por lo tanto, vamos a hacer profundizar un poquito más el sistema abierto, que es el más complejo. El sistema abierto estaría compuesto por todas estas capas, empezando por el hormigón poroso, de 10 a 20 centímetros de espesor. Tenemos que tener en cuenta la junta de dilatación. Cuando hablemos del método constructivo vamos a ver un poquito este tema. Luego iría el manto filtrante, que es un manto entre el manto de reserva y la capa de hormigón, que buscamos aproximadamente la misma cantidad de vacíos que en el hormigón poroso. En el sistema abierto estamos hablando de 3 a 5 milímetros, es una pequeña capa. En el sistema cerrado, esta capa habría que hacerla de un mayor espesor, ya que podríamos obviar el manto de reserva. Luego el manto de reserva, que puede ir de 30 centímetros a 1 metro de espesor. Y por último, puede ir o no un manto geotextil y el terreno natural. Ahora vamos a ver cada parte que les comenté, un poco más en detalle. De abajo hacia arriba, primero iría el terreno natural, en el cual
hay que previamente nivelarlo y compactarlo. En el caso de que tengamos arena fina en el suelo natural o arcillas, será necesario colocar un manto geotextil para evitar de que estas partículas finas nos compliquen la red de poros, etc. Luego iría el manto de reserva, que en este caso coloqué una imagen de un tanque de agua porque es la función que tiene. Conservar agua para eliminarla paulatinamente hacia el terreno natural. Este manto de reserva va a estar compuesto por agregados de grandes dimensiones, entre 37 milímetros y 75 milímetros, buscando una mayor contenido de vacíos que en el hormigón poroso. Si en el hormigón poroso estamos entre un 15-25%, en este caso 30%, 35% de vacíos sería un buen porcentaje de vacíos. Bueno, y el espesor depende, ya ahí hay que analizar un poquito más un tema hidrológico y de escorrentía de lluvia, necesidad de qué tiempo de almacenamiento de agua queremos tener, pero bueno, lo ideal sería eliminar el agua de lluvia en 12 o 72 horas posterior a la lluvia. Y bueno, y el espesor iría entre 30 y 1 metro, dependiendo de estas variables. Luego iría la capa del manto filtrante, que puede ir con agregados de 25 milímetros, por ejemplo, o agregado granular. Y sería la transición entre el manto de reserva y el hormigón poroso. Y se busca, bueno, obtener un porcentaje de vacíos muy similar al hormigón poroso. Por último, sería el pavimento hormigón poroso, y nos arrojaría este tipo de sistema. Tendríamos el agua de lluvia, en gran medida, el hormigón poroso, el manto filtrante, el manto de reserva, y luego la descarga controlada del agua de lluvia hacia el sistema, hacia el terreno natural. Por otro lado, podemos ver en el sistema cerrado que sería como el sistema abierto, pero resumido, se le podría llegar a llamar. ¿Por qué? Porque tendríamos el pavimento de hormigón poroso y simplemente el manto filtrante y el manto de drenaje en una misma capa. O sea, en el manto filtrante de mayor espesor, y luego puede ser o con el terreno natural, si el terreno natural es impermeable, o una membrana impermeable y la descarga por tubería, mediante el sistema convencional. En este caso, en el sistema cerrado, tendremos que tener en cuenta el cordón perimetral, que tiene que ser de hormigón convencional, para tener el flujo controlado y descargarlo por la tubería que corresponda y que no se nos vaya el agua por los costados, digamos, ¿no? Y de esta manera quedarían explicados brevemente, a modo tratando de no ahondar demasiado, ambos sistemas de hormigón poroso. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco en la consistencia, en qué parámetros analizar al momento de diseñar y de controlar este hormigón, tanto en planta como en obra y en laboratorio. El método más práctico para medir la consistencia para el diseño de estos hormigones es simplemente armar bolas del hormigón con la mano y ver si quedan estables o no. Se lo compacta suavemente y se analiza si quedan estables o no. Por ejemplo, si nosotros nos queda, luego de intentar armar esta bolita y nos queda este tipo de resultado, quiere decir que tenemos un bajo contenido de aire, de agua, perdón. ¿Qué nos hace esto? Nos hace que la pasta no llegue a cubrir la superficie total del agregado grueso. Este hormigón, no se los comenté, este hormigón, la resistencia que tiene la logra por la interconexión entre los agregados gruesos y la pasta. En el hormigón convencional, la pasta y el mortero trata de cubrir todos los vacíos que deja el agregado grueso. En este caso no. En este caso solamente recubrir la partícula y generar la interconexión entre partículas. Entonces, si no llegamos a recubrir toda la partícula de agregado, nos van a quedar muchísimos planos de falla. Bueno, además de que nos va a formar pelotones y conglomerados durante el mezclado, nos va a generar descargas lentas de este hormigón, y bueno, baja resistencia del puente unión o hasta nula resistencia del puente unión. Este sería el óptimo contenido de agua, y en este caso tendríamos un exceso en el contenido de agua. ¿Qué nos va a producir? Nos va a producir altas segregaciones,
pastas con elevada fluidez, taponamiento de la red de poros. Ustedes imagínense que si nosotros colocamos este tipo de hormigón con estas características, esta pasta que en este caso nos queda pegada en la mano, nos va a generar una película y nos va a disminuir la red de poros. Y además que disminuye la resistencia del puente unión. En este caso no es que la disminuye porque no la llega a recubrir la pasta, sino simplemente porque tiene una alta relación agua-cemento. La pasta que tenemos va a tener una alta relación agua-cemento, por lo tanto, bajas resistencias. Bueno, otro ensayo que se podría hacer, yo acá recomiendo el cono de Abram invertido. Se puede hacer el cono de Abram convencional. ¿Qué es lo que pasa con el cono de Abram convencional? Que nos debería dar 0 o 1 de asentamiento, entonces no tiene demasiado sentido. En el caso del cono de Abram invertido, nosotros no vamos a medir el extendido, como en un autocompactante o en otro tipo de hormigones, sino lo que vamos a analizar en el cono de Abram invertido es que no, por un lado, que no exude pasta por debajo, o sea, este caso estaría perfecto, este caso estaría perfecto, en este caso habría que revisarlo, este caso seguramente tiene un exceso de agua, y por otro lado, la exudación de la torta, o sea, una vez que nosotros levantamos el cono y dejamos caer el material, lo ideal sería tener una torta como esta, y si nos llega a tocar una torta como esta, bueno, habría que analizar, hay que revisar, puede ser que le falte agua, puede ser que le falte fino. Este caso, se ve muy bien esta torta, pero esta torta tenía un 15% de agregado fino, entonces, sí, eso va a ayudar muchísimo a la terminación, va a ayudar muchísimo a la exudación, pero bueno, siempre hay que hacer el balance, el análisis entre la permeabilidad, la resistencia, la trabajabilidad que nosotros busquemos. Pero, el ensayo más práctico y que mejor representatividad tiene para este tipo de hormigón y el que está recomendado para hacer como control de calidad en obra es el PV. Es el ensayo más importante para hacer el ensayo de control en obra porque nos da una relación de vacío, el PV nos relaciona los vacíos, nos da un buen parámetro con la resistencia, todos los otros valores, y la diferencia con el PV convencional es que en vez de hacer 3 capas, 25 varilladas y martillo por los costados, se realiza en 2 capas con el martillo Proctor, compactando con el martillo Proctor. Bueno, en obra, esta es una recomendación mía de distintos autores y la pequeña experiencia que tenemos en el tema. Recomendamos en obra una tolerancia de más o menos 100 kilogramos por metro cúbico. Por supuesto que si esta tolerancia la tenemos en 50 kilogramos por metro cúbico, vamos a tener un mejor control de calidad. Pero por tiempos y controles, esto es un buen parámetro. Ahora, para el diseño en laboratorio, lo ideal sería esta tolerancia tenerla mucho más optimizada, ¿no? Bueno, pasando ya al método constructivo, que les comenté que era muy distinto al hormigón convencional, yo lo dividí en 6 o 7 etapas, por así decirlo. Primera parte, bueno, preparación de la base. A la base le llamé todas las capas anteriores, desde el terreno natural hasta el manto filtrante, dependiendo si es abierto o cerrado. Pero bueno, el terreno natural será necesario compactarlo hasta tener una superficie uniforme y estable. En el caso de que tengamos bases arenosas o granulares, intentaremos compactarlo hasta un 92 o 96% por lo menos. En el caso de arenas finas o con la presencia de arcillas, si son arcillas expansivas más todavía, será necesario colocar un geotextil. Si estamos en el sistema cerrado, bueno, será un geotextil impermeable. Si estamos en el sistema abierto, un geotextil permeable. Luego podría ir o no el manto de reserva. Y luego el manto filtrante, que será necesario compactarlo también, por supuesto. Y algo no menor es que en el hormigón convencional también es necesario humedecer la base previo al hormigonado, pero en este caso es necesario mojar bien la base el día previo. O sea, el día previo saturamos la base al 100% y en el momento previo al hormigonado la humedecemos nuevamente. Porque este hormigón, ya cuando hablemos de curado les voy a comentar un poquito más, pero este hormigón es muy propenso
a la contracción plástica, a la pérdida de humedad. Entonces, no podemos permitir de que nos pierda humedad por abajo. O sea, nosotros curaremos bien, pero si no regamos bien, vamos a tener muchísimos problemas. Bueno, luego la distribución y nivelación primaria. La llamé nivelación primaria porque lo dividí en dos. Pero bueno, como les comento, esto es un proceso muy rápido. Esto lo haremos con palas y rastrillos. Se trabaja con asentamientos nulos. Y pasamos a la nivelación final y compactación inicial. Lo vamos a hacer con el rodillo compactador principal. Y en esto hay que tener la precaución siempre de que en el frente de avance del rodillo siempre tengamos más cantidad de material que el nivel necesario, ¿no? Y bueno, con este rodillo nosotros comenzamos la compactación, pero la compactación final la vamos a obtener mediante los rodillos compactadores manuales y pisones para los bordes. Le vamos a pasar tanta cantidad de pasadas del rodillo como sea necesario. Y en la dirección inversa al rodillo principal. Bueno, acá hay que tener también en cuenta que la compactación influye en la resistencia y en la durabilidad de la misma manera que en el hormigón convencional, pero en este caso, si nosotros tenemos un exceso de compactación, lo que nos va a generar es nos va a obstruir la red de poros. Entonces nos puede disminuir la permeabilidad de nuestro hormigón. Y no olvidemos que este tipo de hormigón nosotros estamos tratando de hacer para hacerlo permeable y drenar el agua de una manera controlada. Bueno, luego continúa dentro del proceso constructivo el diseño de las juntas, que lo realizaremos con un rodillo cortajuntas o mediante elementos en tipo B corta. Este trabajo se realiza inmediatamente después que terminemos la compactación. Pensemos esto, nosotros desde que arrancamos con la descarga del mixer hasta que estamos realizando el corte de juntas, tenemos que tener aproximadamente 40 minutos. En 40 minutos tenemos que tener este trabajo realizado. Por eso siempre, antes de comenzar la descarga del mixer, antes de que llegue el mixer ahora, nosotros tenemos que tener todos los elementos ya preparados, la cancha lista para comenzar con los trabajos. Bueno, este hormigón contrae un poco menos que en el hormigón convencional. Pero esto yo recomiendo que no los tengamos en cuenta. Diseñemos la junta de la misma manera que en el hormigón convencional, porque tratando de hacer juntas de mayores dimensiones, podemos llegar a tener un error. Mi recomendación es que se diseñen las juntas del método tradicional, igual que en el pavimento de hormigón. Bueno, y por último, el curado. Este hormigón es muy propenso a la contracción plástica. ¿Por qué? Por un lado, por dos motivos. Por un lado, tenemos muy baja relación agua-cemento. Y por otro lado, tenemos muy poca cantidad de pasta. Y la poca cantidad de pasta está solo en la superficie del agregado. No es que tenemos en toda la superficie del hormigón pasta. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar? La pasta que está expuesta es muchísimo menor en proporción. No sé si me explico, pero bueno, va por ahí la cuestión. En este caso, en este tipo de hormigón no se utiliza agua, a diferencia del hormigón convencional, no se puede curar con agua ni con membrana de curado, entonces se utilizan láminas de polietileno. ¿Por qué no se utiliza agua? Porque el agua puede disminuir, aumentar la relación agua-cemento, y al tener tan poca cantidad de pasta y tan baja relación agua-cemento, si nosotros debilitamos superficialmente, además de que el agua que le vamos a colocar va a drenar, pero bueno, si le colocamos, aumentamos la relación agua-cemento, nos va a generar una gran disminución de la tensión superficial. Bueno, esta imagen me parece muy interesante por todo esto que le vengo hablando de los tiempos de obra. Se puede ver acá al final de la imagen cómo están descargando el mixer. Acá está el rodillo compactador. Esto no sé si los está molestando a usted también. El rodillo compactador. Ya está el film de polietileno puesto, que es preferible que sea
que no sea negro, por un tema de evitar el calor, y luego se le pasa una compactación final con el rodillo compactador manual que ayuda muchísimo a la terminación. Mejora muchísimo la terminación y no complica a la permeabilidad. Bueno, y se realiza, como ven, inmediatamente después al proceso de llenado y todo. Bueno, y es un detalle importante no mantener el nylon, el film de polietileno, con arena. Porque la arena va a complicar la red de poros. Entonces se le puede hacer o con probetas, o con madera, con estaca, pero no con arena. Bueno, volvemos a lo mismo, todo el proceso constructivo debería estar culminado en 1 hora como máximo. Bueno, y por último, dentro del proceso constructivo, se va a hacer necesario un mantenimiento. ¿Por qué? Porque este tipo de pavimento es un filtro previo en el proceso de descarga del agua. Entonces, se recomienda 1 vez por año, por lo menos, realizar un mantenimiento. Por supuesto, si se hacen mantenimientos más periódicos, mejor. Y bueno, el mantenimiento es simplemente una limpieza, puede ser o con agua a presión o con aire a succión. La intención es simplemente remover los obstáculos que vayan estando en la red de poros. Bueno, ¿y qué aspecto final tiene este tipo de hormigón? Como el de la figura, se puede ver que en esta figura muchas partículas, hojitas y cositas del propio filtrado que le vengo hablando del agua. Y acá les muestro distintos hormigones con distinto porcentaje de arena. Este hormigón tiene un 10% de arena y este tiene un 5% de arena. Se ve notoriamente la diferencia en la terminación superficial, en el aspecto del hormigón. Bueno, esto también afecta a la trabajabilidad, a la permeabilidad. Ahora lo vemos en un par de ensayos. ¿Y qué aditivos vamos a usar en el hormigón poroso? El Mapecrane Trainele, que mejora la adhesión entre las partículas, aumenta la resistencia a la compresión y a la flexión de la pasta que genera la interconexión entre las partículas, por lo tanto también aumenta la resistencia a la compresión y a la flexión del hormigón poroso. Funciona como un ligante, o sea, porque ayuda a la unión de las distintas partículas de agregado grueso. Y la dosis es variable, entre un 0,7 y un 4%. Los trabajos que nosotros tenemos ya desarrollados con algunos clientes de este tipo de hormigones acá en Argentina, estamos hablando entre el 1 y el 2%. Con esos valores, con esas dosis del peso de cemento, ya se obtienen buenos resultados. Por otro lado, un Mapetar CH podría ser para controlar la hidratación. Como les hablé, este hormigón tiene un tiempo de trabajabilidad muy corto. Con este tipo de aditivo podemos llegar a estirar un poco la trabajabilidad o estar atento a un posible problema. Pero siempre hay que tratar de en máximo 1 hora ya que esté todo colocado y terminado este tipo de hormigón. Bueno, si estamos en época de verano, en época de altas temperaturas, más todavía, porque se nos acortan los tiempos de trabajabilidad. Y la dosis es variable, entre un 0,15 y un 0,6% ya se obtienen muy buenos resultados. Bueno, y acá les quiero mostrar, por último, algunos ensayos de laboratorio, en los cuales, bueno, este ensayo es con la dosificación que les mostré antes, que puede ser un puntapié inicial para analizar este tipo de hormigón, con 330 kilos de cemento en todas las fórmulas, y lo que se buscó básicamente es distintos porcentajes de arena. 0%, 5%, 10% y 15%, reemplazando el porcentaje de agregados totales, ¿no? Se ve que la resistencia a la compresión, a medida que aumentamos la cantidad de arena, fue aumentando. El PV también fue aumentando, o sea, también nos fue disminuyendo el porcentaje de vacío. Tiene totalmente relación el porcentaje de vacío con la resistencia del PV. Tiene todo el sentido que funciona así, digamos. Y aquí les quiero mostrar que se utilizaron en este ensayo placas para analizar la conductividad hidráulica, tratando de simular el pavimento, en el cual se buscó medir el tiempo en que toda esta cantidad de agua pasa a través de la placa. Entonces, les quería mostrar estos 2 ejemplos nada más, brevemente, en el que la mezcla número 1 con 0% de agregado fino
demoró unos 15 segundos en drenar toda esta cantidad de agua. En cambio, la mezcla con un 10% de agregado fino demoró 63 segundos. Esto quiere decir que nosotros al incorporar 10% de agregado fino, dividimos en 4 la capacidad de permeabilidad. Bueno, esto tiene sus pros y sus contras, o sea, mejoramos la terminación, mejoramos la trabajabilidad, pero disminuimos la permeabilidad. Hay que buscar el balance que obtengamos dependiendo lo que nosotros necesitemos. Acá les muestro los resultados en crudo de las mezclas en distintas formas de analizarlo. O sea, acá tenemos litros de agua por segundo por metro cuadrado de superficie, o litros de agua por minuto por metro cuadrado de superficie, o en este parámetro más hidrológico, en milímetros de lluvia por segundo o milímetros de lluvia por hora, que esta sería la capacidad de drenaje que tiene este hormigón. Bueno, se observa claramente que la permeabilidad fue disminuyendo a medida que fue aumentando el porcentaje de arena fina, ¿no? Por último, les quería mostrar una manera más práctica de medir este tipo de hacer un ensayo más práctico para todas las hormigoneras, por así llamarlo, ¿no? Simplemente sería llenar moldes de probeta a la mitad, entonces tendríamos una medida controlada de esta superficie, hasta la podríamos medir previo si quedó de 15 centímetros o si quedó de 14, de 13, para sacar bien el volumen que tenga. Le colocamos un dispositivo y sellamos esta superficie. Se podría sellar con un sellador poliuretánico, con cualquier cosa que lo haga impermeable. Y simplemente haríamos pasar una cantidad de agua controlada por acá y mediríamos el tiempo. Acá le quiero mostrar dos ensayos comparativos. Acá tenemos uno con 0% de agregado fino y otro con 5% de agregado fino. A ver. Bueno, acá arrancamos con el de 5%. Vemos cómo está pasando el agua. Y en 16 segundos todavía tenemos agua drenando. Acá se nota que empieza a disminuir. Más o menos en 20 segundos es lo que demoró este hormigón con un 5% de agregado fino. Ahora, este hormigón con 0% de agregado fino, vemos que tiene una mucho mayor velocidad de permeabilidad. Y más o menos en 10 segundos ya no tenemos agua en la superficie. O sea, con un 5% de agregado fino que nosotros incorporamos, disminuimos a la mitad la permeabilidad de este tipo de hormigón. Pero bueno, como les vengo comentando, hay que buscar el balance dependiendo de los materiales, dependiendo de la disponibilidad en la zona, con qué materiales trabaja dicha hormigonera. Y bueno, un buen parámetro para comenzar a desarrollar este tipo de hormigones es tomar una dosificación tipo, probar distintos tipos de porcentaje de agregado fino, y podría ser un sistema como el que muestra en la figura, que es fácil de realizar, digamos. Bueno, espero que esta presentación les haya sido interesante, les haya parecido práctica y les quiero comentar de que en MAPEI estamos para acompañarlos, tanto en la etapa de desarrollo como en la etapa de construcción y en el post-obra también. Nada, le agradezco mucho y quedo atento a ver si se generó algún tipo de consulta, etc. Ariel, sí. Ahí está en eco. Perfecto. Sí, hay varias consultas. Tenemos un ratito, así que vamos a proceder a leer todas las preguntas. Dale. Bueno, dale. La primera pregunta surge de Felipe y nos dice ¿qué resistencia alcanza con presión los hormigones porosos? ¿O a qué resistencia se llega? Bueno, con respecto a la resistencia, es muy variable. La experiencia es que andan entre un 3-5 megapascales para cuando necesitas drenar mucho, y se llega hasta 28-30 megapascales
con un alto contenido de arena. Ahí la permeabilidad disminuye muchísimo, pero bueno, hay que encontrar el balance, como les comenté, entre la cantidad de arena y la permeabilidad que buscamos y la resistencia que necesitemos. Pero más o menos anda ahí, entre un 5 megapascales y 28, 30 megapascales. Ok, perfecto. Tenemos una consulta de Santiago. Nos dice, ¿se han podido descargar hormigones de un camión motorpionero con asentamientos de 1 o 0 centímetros, que es lo que habías dicho al principio de la presentación? Sí, sí, sí. Se puede. Este hormigón no es un autocompactante, digamos, o sea, no es muy práctico en la trabajabilidad, pero no es muy complicado tampoco. Por ahí lo ideal no es trabajar con los mixers con 8 metros, por un tema de que tenés poco tiempo de trabajo, de trabajo total. Entonces, salvo que tu cuadrilla esté muy capacitada, por ahí la recomendación es trabajar con mixer con 4 metros para evitar potenciales retrasos y potenciales problemas, ¿no? Bien, perfecto. Tenemos una consulta de Jorge que nos pregunta si es posible, en algunos casos, reemplazar la piedra partida directamente por canto rodado. Sí, perfecto, no hay problema con eso. Nosotros siempre tratamos de apuntar a que la hormigonera desarrolle este tipo de hormigón y todos los tipos de hormigones con los materiales que tiene disponibles, los materiales de la zona. Hay zonas, por ejemplo, yo soy del sur, en el sur se trabaja mayoritariamente con canto rodado y directamente no se trabaja con piedra partida. Muchas hormigoneras trabajan solo con canto rodado y eso no sería un impedimento para poder desarrollar este tipo de hormigones. Bien. Tenemos una consulta de Mauricio. Nos pregunta si existe algún proyecto actualmente en la ciudad de La Plata para utilizar este tipo de hormigón teniendo en cuenta los antecedentes de inundaciones, por ejemplo, en el 2013. Desconozco, la verdad, desconozco, pero sí, yo fui estudiante en La Plata y estuve el día de la inundación y la verdad que este sistema puede ayudar muchísimo a este tema, ¿no? Pero desconozco si hay algún proyecto puntual. Quizás, no sé, mi compañero de La Plata me podría llegar a contestar a ver si alguna hormigonera ya lo tiene desarrollado, algún cliente nuestro de La Plata. En Buenos Aires sé que sí, en Córdoba alguno también. En La Plata no recuerdo en este momento. Bueno, bien. Pasamos a una consulta de Juan Gabriel. Nos dice, por ejemplo, para hacer el estacionamiento, el lavado de mixers, ¿funciona? Para así poder reutilizar el agua. ¿Qué pasa con el residuo en caso de ser afirmativa la respuesta? Sí, podría servir para lavado de mixer. Lo que habría que ver, no lo tengo analizado en profundidad, digamos, pero si todas las partículas del lavado de mixer, si no te van a terminar taponeando el sistema de poros, digamos, la red de poros. O sea, si ese tipo de hormigón en el tiempo no va a ir disminuyendo la permeabilidad en el tiempo. No tengo ese dato, digamos. Pero en principio sí, no habría problema. Habría que desarrollar la resistencia para que se resista el mixer, digamos, pero no sería un tránsito pesado en velocidad, entonces no sería demasiado inconveniente al respecto. Ok, perfecto. Tenemos una consulta de Sebastián. Nos dice, ¿qué tipo de cemento se emplea en este tipo de hormigón? El ensayo de Washington no debería ser obligatorio para medir en obra. Desde ya, gracias. Tipo de cemento, podría ser cualquier tipo de cemento, no hay problema ahí. Y el Washington no, porque el Washington te mide hasta un 5, 6, 7% de aire. En este caso tenemos un 15, un 20% de aire, por eso lo ideal es medirlo con el PV.
a partir de la densidad, hacer una relación con respecto a la cantidad de aire. Ok, perfecto. Y en relación a eso nos pregunta Marcela, ¿cuál es un valor habitual de PV para este tipo de hormigones? 1650, 1700, 1750, en ese orden. Bien, seguimos, tenemos un par de preguntas más. Bueno. Nos pregunta Ernesto, durante el curado, ¿el calor que se genera entre el hormigón y el film de polietileno afecta el fraguado de este cemento? Claro, por eso lo ideal sería generar la compactación final con el rodillo manual para que no quede espacio entre el film y el hormigón poroso. Eso, además de ayudar a la terminación, te disminuye mucho ese tema. Y por eso también lo ideal sería no utilizar el film negro. Ok, bueno. Siguiente consulta de Claudio, nos pregunta ¿qué energía de compactación considera razonable para el control de calidad del hormigón endurecido? Es relativo. Es relativo dependiendo de la permeabilidad que se busque, el tipo de material. Es relativo, digamos. Bueno. Después tenemos una consulta de Diana, te dice, buenas tardes, felicitaciones por la presentación. ¿Han realizado pruebas, experiencias in situ? ¿Los aditivos que indicaste los usaron en simultáneo? ¿Cuáles son los indicadores de durabilidad que consideraron? Muchas gracias. Sí, los tres aditivos los utilizamos en simultáneo. Tenemos pruebas con los tres y pruebas simplemente con el Mapecret Trañele, que es el para hormigón poroso, y también solamente el Mapecret con el Mapetar para controlar la hidratación. Esas tres combinaciones las tenemos hechas. Con respecto a la durabilidad, no analizamos tanto en profundidad la durabilidad, buscamos más resistencia y permeabilidad en los ensayos que tenemos realizados nosotros, pero sí, los trabajamos en conjunto. Y déjame agradecer a Diana que me ha dado una manito también en la presentación. Perfecto, bien. Nos pregunta Eric, ¿qué costos tiene este tipo de hormigón en relación a un hormigón convencional y en qué tipo de temperatura se puede trabajar? Con respecto, si analizamos hormigón contra hormigón, el costo es relativamente similar. La diferencia en este caso es que tenés que preparar todo un sistema, digamos, no es solamente la capa de hormigón. Necesitas la capa drenante, o si es un sistema abierto, el de almacenamiento, un geotextil. Es todo un sistema que es necesario tener en cuenta. Por eso por ahí el costo el costo global se ve es un poquito mayor que el hormigón convencional, pero si analizamos metro cúbico con metro cúbico, que no sería lo ideal, por ahí puede ser un poquito menor. Pero bueno, hay que hacer el análisis completo, digamos, del sistema. Ok, perfecto. Y tenemos una consulta que nos repitieron varias veces, es ¿qué tipo de mantenimiento se le debe realizar o si necesita algún mantenimiento especial o limpieza para evitar obstrucción de poros, en particular si se usa una calle transitable, por ejemplo? Y el mantenimiento, en muchas bibliografías recomienda cada un año, nada más, por agua a presión o por aspersión, o succión de aire, tipo sopapa, por así decirlo. Mientras más frecuente sea el mantenimiento, mejor va a ser siempre. Está en debate cómo se puede verificar cómo quedó esa red de poros. Existen ensayos de permeabilidad al aire y al agua, pero bueno, eso todavía no está como del todo claro, definido cuál es el ensayo óptimo para poder controlar este tema, tenerlo bien analizado en función del tiempo. Pero sí, hay que realizar un mantenimiento. Es necesario porque en el tiempo se te va disminuyendo la permeabilidad por justamente este filtrado que te hace. No te escucho. Había apagado el micrófono, bien. Nos hacen una consulta con respecto a si este hormigón es compatible con adiciones minerales o con fibras. Sí, es totalmente compatible, tanto con adiciones minerales como con fibra.
Por ahí no lo quise incluir porque ya me metía por ahí en tema de fibra que dieron antes y algo sé que van a hablar después, pero se puede. La macrofibra aumentaría bastante la resistencia, no complicaría la permeabilidad, pero quizás complica un poco la trabajabilidad. Pero bueno, se puede, habría que analizarlo nada más, pero no hay problema. Bien, y sí, estamos casi llegando al final. Vamos a hacer 2 preguntas más. Bueno, Nos pregunta Mario si queda estable sobre una base de piedra en sistema abierto. sí, queda estable, hay que compactarlo bien, digamos, tiene que estar bien nivelado y todo ese tema, pero sí, sí. Perfecto, bien. Bueno, la última consulta, salvo que alguien tenga algo más para consultar al último minuto. Nos pregunta Marcela de vuelta, ¿qué contenido de aire se considera cuando se dosifica habitualmente? Y entre un 15% y un 25%. Por eso, mientras en la presentación más o menos comenté de que para arrancar a hacer las pruebas, por ahí considerar un volumen de material de 800 litros, me parece bien, o sea, considerar 20% de aire para comenzar a probar y luego verificarlo, creo que está correcto, es buen parámetro para arrancar a hacer las pruebas. Bueno, perfecto. Te dejo estas últimas 2 preguntas que nos llegaron recién. ¿Vale? Una nos pregunta Luis si el desprendimiento de la capa superficial es apreciable. Y la Bueno, otra pregunta es, ¿en qué obra se está utilizando actualmente este tipo de hormigones? El desprendimiento de la capa superficial depende mucho de qué pasó en la etapa constructiva. O sea, si se trabajó en poco tiempo y bajo todas las recomendaciones, no debería tener desprendimiento superficial. Ahora, si hubo demoras o hubo viento en la etapa de construcción o se retrasó el curado o alguna de todas esas variables, ahí sí empieza el problema en la capa superficial, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿En qué obras actualmente se están empleando este tipo de hormigones? Si tenés Bueno, alguna referencia. obras, por ahí está más avanzado el tema en las grandes ciudades. Yo justamente soy el representante en la Patagonia y Cuyo, y en la zona yo no conozco que se haya ya aplicado. En Argentina, en otras zonas sí. Nosotros, por contacto con MAPEI Italia o MAPEI España, sí, ellos están bastante más avanzados en el tema y lo usan bastante en estacionamientos, en veredas, bicisendas, en eso se está usando bastante. Pavimento de bajo tránsito, tipo en countries, en esos lugares también, pero más que nada en estacionamientos o bicisendas, veredas, eso es donde mayor se está utilizando. Yo personalmente creo que el sistema mixto de pavimento impermeable con el lugar de estacionamiento permeable puede ser un lugar algo muy óptimo para control de inundaciones en ciudades como Buenos Aires, La Plata, ciudades donde la inundación es bastante recurrente, desgraciadamente, ¿no? Bueno, eso es todo entonces. Creo que no hay más consultas. Les agradezco a todos. Te agradezco, Ariel, por este tiempo que nos dedicaste. Bueno, muchas gracias. Espero que haya salido Pedro, no sé qué interesante. querés. Sí, quiero agradecerle a Ariel, muchísimas gracias, muy buen trabajo, una moderna aplicación, digamos, donde realmente hay lugares que tuve oportunidad de verlo. Brasil ha estado investigando y poniendo mucho desde hace unos cuantos años. Gente amiga de la Veschi me llevó a ver obras y la que más me quedé muy impactado fue con las plazas de estacionamiento de los supermercados, Claro. que siempre es un verdadero problema porque, bueno, por el problema de los carritos la tienen que hacer a nivel cero, no se les puede dar una pendiente. Y eso hace de que obviamente se forman charcos en todos lados y la gente cuando los días de lluvia viene con su carrito tiene que estar chapaleando. Realmente yo pude comprobarlo genialmente con la lluvia, no quedaba ni una gota y la gente iba por arriba con los carritos y sin tener que me parece una aplicación hasta, como yo te diría, imprescindible, ¿no? Porque si vas a cualquier supermercado grande de los que tenemos acá,
te vas a encontrar el día de lluvia que charcos hay por todos lados. Bueno, era una aclaración nomás de comentario, pero Ariel, muchísimas gracias, muy buena la participación, muy agradecido a Mapei por habernos acompañado en este nuevo emprendimiento de una jornada de actualización técnica vía web. Gracias de todos. Muchas gracias a todos.